Bueno, pues vamos a ver algunos pasajes bíblicos que han causado controversia. No son así como realmente como que son una herejía, ¿no?, la interpretación, pero tienen diferentes puntos de vista. Por ahí dejé el libro de Enoch, creo que traje mi libro de Enoch, porque vamos a utilizar hoy el libro de Enoch. No sé si lo puse o no, pero bueno, el primero que vamos a ver, vamos a Génesis 1, ¿no? Vamos a Génesis 1. Gracias. Sí vino el libro de Enoch. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, Génesis 1. Y entonces, ¿qué es lo controversial del relato de la creación? ¿Qué vendría siendo para ustedes, qué vendría siendo lo que es controversial de este pasaje? ¿Es literal? ¿Es un relato alegórico? ¿Es un relato simbólico? ¿Es un relato de qué naturaleza? ¿Cuál vendría siendo la controversia que tanto causa Génesis 1? Creo que en el mundo científico es el que más problema o lo que más controversia causa en cuestión bíblica. Bueno, lo que entra en controversia, o lo controversial aquí, pues es la posición científica, ¿no?, de que si el mundo o el universo realmente fue creado en 6 días, ¿no? Entonces esto les crea un problema, porque dicen, bueno, pues como en 6 días pues se creó todo lo que existe, ¿no? Entonces, bueno, pues causa una controversia esto. Otra cosa que causa controversia es el capítulo 1, en el versículo 11, y lo que les causa controversia es la contraposición del versículo 14. El 11 y el 14 dicen ellos que como que algo se está contradiciendo ahí en este pasaje. ¿Por qué? Porque la hierba que aparece en el 11, la hierba verde, aparece antes que el sol. Entonces ellos dicen, pues como si la vegetación pues funciona con la luz solar, ¿no?, la fotosíntesis, y bueno, empiezan a explicar el proceso. Pero aquí fue creado la hierba antes que el mismo sol, que aparece en el 14. Si ustedes ven, la hierba aparece en el 11, y luego en el 14 aparece el sol. Entonces dicen, bueno, pues cómo es posible que Dios primero creara lo que es la vegetación y posteriormente el sol, ¿no? Pues primero debió haber creado el sol y luego posteriormente la hierba. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Y entonces pues hay una lucha de los científicos ateos, ¿no?, que tratan de desacreditar el relato o su procedencia o las verdades que contiene aquí, pues diciendo que no es exacto, ¿no?, el pasaje. Bueno, pues que nosotros ¿qué podíamos contestar al respecto? Bueno, pues varias cosas, ¿no? Pero vamos a concretarnos con lo más elemental. Bueno, en primer lugar, que la Biblia pues es un libro teológico, no es un libro científico, efectivamente, ¿no? O sea, la Biblia no intenta llevar verdades científicas al ser humano. Para eso está la ciencia, para eso están los científicos, ese es el trabajo del ser humano, trabajar la ciencia, hacer descubrimientos, fabricar hipótesis. Bueno, ese es un trabajo que le corresponde al ser humano, ¿sí? Pero lo que Dios aquí nos está diciendo es que Él creó todas las cosas, ¿no?, y que puso un orden y un propósito en cómo fue creando las cosas. O sea, el orden aquí tiene más que nada una intención teológica, más que una intención científica, ¿sí? Entonces la Biblia no intenta ser una verdad científica o una versión científica o explicar de manera científica las cosas, sino es una explicación teológica. Y antes que otra cosa, pues va a contener verdades que tienen que ver con la teología, o sea, con las verdades de Dios, pues el mensaje que Dios quiere transmitir.
Y en este caso, pues Dios está teniendo una intención con los elementos, ¿no? Tiene un propósito con cada uno de los elementos, le da un orden, le da digamos que le ordena continuar en la creación o ser parte de la creación a cada uno de los elementos, pero no intenta hacer un relato científico. De ahí que puede haber problemas cuando necesariamente queramos ver el relato a la luz de la ciencia y lo querramos cuadrar, ¿sí? Es como si tuviéramos dos cuadros de diferente tamaño, porque son diferentes intenciones la que tiene uno y otro, ¿no? Entonces es querer atornillar, ¿no? un tornillo plano con un atornillador de cruz, ¿no? Entonces no va a cuadrar, no va a estar correctamente bien interpretado el pasaje, ¿no? Entonces no debemos de tratar de ver así en el relato una exactitud científica de las cosas, sino pues es un relato principalmente teológico, ¿no? Entonces ese vendría siendo la controversia, es que pues si en 6 días todo el universo, que ha llevado tantos millones de años, que cómo es posible, que aparte decían, no, bueno, pues no hay día todavía, ¿no? Porque el día aparece hasta después, y bueno, cosas así que le intentan encontrar los científicos. Pero pues en todo caso, pues nosotros contestamos que no es un relato científico, sino es un relato meramente teológico. Vamos a Apocalipsis 4:11 y ahí vemos más o menos como resumida la intención de esta enseñanza, ¿no? Vamos a decirlo así, qué es lo que realmente quiere transmitir el pasaje, ¿no? Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si ustedes se dan cuenta, aquí el texto no entra en ningún detalle, ¿no?, que intente relatar cómo fue la creación. Sencillamente es un resumen de que Dios creó todas las cosas, ¿no? Y eso le hace digno de recibir la gloria de parte de las huestes celestiales y de los hombres. O sea, el hecho de haber creado todas las cosas. Entonces, Génesis pues es un relato que digamos que se acomoda o se entiende a la luz de la literatura de aquel tiempo, de la literatura cananea, ¿no?, en la cual veían un orden en los elementos, la hierba, la luz, el agua. Ellos veían una intención allí divina en el orden de los elementos, pero no intenta la perfección científica, sino el mensaje meramente teológico. Bueno, otro pasaje que causa controversia, ya ustedes se imaginarán que es Génesis 6. Es Génesis capítulo 6. Es un pasaje que también, ¿no?, crea controversia y hay muchas explicaciones. Vamos a ver 3 al menos, ¿no? Y es específicamente en el capítulo 6 del 1 al 4. Sí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y entonces el versículo 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El versículo 4: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, ¿no? Entonces, la controversia es, pues, ¿quiénes eran 3 grupos, ¿no? Aquí tenemos en juego tres grupos. Primero tenemos a los hijos de Dios. ¿A quién más se relata? Las hijas de los hombres y los gigantes, ¿sí? O sea, son 3 grupos que la controversia es, bueno, ¿qué son? ¿O quién es quién? ¿O qué? Es un relato un poco místico, ¿no? Las hijas de Dios
No, las hijas de los hombres, los hijos de Dios y los gigantes, ¿no? Que en el hebreo se traduce como Nefelim, y entonces los Nefelim, o sea, sí vienen como de también designar una especie de ángeles, entonces por eso, o una especie de híbridos entre hombres y ángeles. Bueno, hay tres grandes explicaciones, nunca nos vamos a poner de acuerdo con este pasaje, ¿no? Bueno, la primera posición, que parece ser que es la que tiene más aceptación, es la mística, que es, primero dice la raza cosmológica mixta. Esa es la primera explicación que se da a este pasaje, que efectivamente entre los ángeles y los seres humanos se juntaron, o sea, y procrearon hijos, ¿sí? O sea, pues es un poquito raro, pero bueno, en aquellos tiempos la mística o la religión así se concebía. Había otros relatos donde había mezclas de dioses con seres humanos. Todavía los griegos tienen esta tendencia hacia que Zeus baja y, por ejemplo, no sé, Perseo es hijo de los dioses, ¿no? También, o sea, cosas así. Entonces, en la literatura de aquel entonces, bueno, pues todavía se manejaban estos conceptos con cierta naturalidad. Entonces, la primera es la raza cosmológicamente mixta. Los ángeles bajan, dicen, bueno, pues les es atractivo las mujeres de la tierra y engendran con ellos, y el resultado pues es una raza de gigantes. Bueno, esa es la cosmológicamente mixta, así se le conoce o algunos le conocen así a esa interpretación. Bueno, esta interpretación está apoyada en este libro, en el libro de Enoc, en el capítulo 6, versículo 1, en el 7, versículo 6, ¿sí? Aquí sí se relata con mucha naturalidad, o sea, se dice de manera muy abierta que fueron los ángeles que bajaron, etc., ¿sí? O sea, aquí es muy natural este lenguaje. En la Biblia es más sugerente, ¿no? Es más escondido el pasaje, mientras en el libro de Enoc pues es muy abierto, porque es un libro que tiene mucho misticismo, ¿no? Entonces, en el capítulo 6, versículo 1, dice así, fíjense ustedes, el libro de Enoc dice: así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, ¿no? Y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y ya sigue el relato, allí como ya entran a más detalles, pero esta interpretación se apoya en el libro de Enoc. Entonces, como el libro de Enoc es un libro que fue en algún momento aceptado en tiempos de Jesús y fue utilizado, porque de hecho Judas lo utiliza, el apóstol Pedro también lo cita, y hay otros pasajes de Jeremías, Isaías también lo citan. Entonces, este libro tenía cierta aceptación en ese tiempo, y por eso calculan que es una hipótesis bastante fuerte el hecho de que se mezclaran los ángeles y seres humanos, ¿no? Y de ahí naciera una raza híbrida, que algunos ahora está de moda que digan que son los reptilianos, ¿no? Que es esta reina Isabel y un montón de artistas que se les convierten los ojos, ¿no? Cosas así. Entonces, es una teoría muy fuerte. La otra es que es una raza religiosamente mixta, o sea, que el lenguaje es figurado, como ahora nosotros, ¿no? Que somos los hijos de Dios. Y en el mundo, pues decimos, son los hijos del diablo, ¿no? O sea, más o menos usamos ese lenguaje, ¿no? Entonces, también algunos dicen que se refiere a que el linaje de Set pues son los hijos de Dios, y el linaje de Caín son los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres del linaje de Caín, y los hijos de Dios pues era el linaje de Set. Y recuerde usted que en el pueblo de Israel o sea, Dios les prohibía, ¿no? Relacionarse con otras tribus, con otros pueblos, y que fuera una nación híbrida, como en el caso de México. Somos una raza entre comillas, un país
personas con genética mixta, tenemos de todo. Hay un estudio que demuestra que el mexicano tiene de chile mole poblano y dulce verde y de todo, es una mezcla genética. O sea, por eso somos tan característicos en el mundo los mexicanos. Ninguna otra etnia en el mundo tiene tantas cualidades como el mexicano, ¿no? O sea, en México se ven cosas que, o sea, no se ven en ningún otro país, ¿no? Porque el mexicano es una mezcla de todo, o sea, como que nadie entiende muy bien al mexicano, ¿no? Y entonces Dios le prohíbe, ¿no?, al pueblo de Israel hacerse un pueblo mixto, un pueblo que se mezclara con otras culturas, otras razas, vamos a manejarlo de esa manera. Y la tercera es que eran razas sociológicamente mixtas, ¿sí? Que son varones aristócratas. Esta no está muy llamativa, pero que son varones aristócratas casándose con mujeres plebeyas. Es un poquito más, no tiene mucha base, pero bueno, algunos lo manejan, ¿no? Entonces, ese es respecto a Génesis 6. Parece ser que la primera, el hecho de que los ángeles bajaron y engendraron con las mujeres, pues es de la más aceptada ahora en las iglesias, ¿no? Bueno, vamos a otro. Primero de Samuel 16. Vamos allá, primero de Samuel 16. Pero sí, la primera, como son ángeles, son asexuales. Pues sí. Y en la otra, los hijos de Seth, pues sí. Pues sí, la 1 y la 2 son muy fuertes, son las que más tienen pues aceptación en las congregaciones, que ahora les gusta más la primera porque es muy mística, ¿no? Es muy así, como que un poco de fantasía y todo eso, ¿no? Y más que está de moda el asunto de los reptilianos y estas cosas, pues como que ven reforzado en ese pasaje alguna cuestión de esas, pero realmente nunca va a haber un consenso así de que es esto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Bueno, vamos al primero de Samuel 16. Este también es muy controversial, es bastante controversial, y ustedes saben que es, o nos referimos a primera de Samuel, es primera de Samuel, no, estamos mal, es primera de Samuel 28, perdón. Primera de Samuel, no, perdón, sí es 16, ya retomé. Primera de Samuel, es que también vamos a ver el 28, pero primero el 16, así de rápido, 16:15, y es la historia de Saúl, ¿no? Entonces, y los criados de Saúl le dijeron, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Entonces, la controversia pues es de que cómo que de parte de Dios va a salir algo malo, ¿no? O sea, ¿cómo va a enviar Dios un espíritu malo? Pues no, que es un Dios santo y no sé qué, ¿no? Entonces, pero aquí dice que de parte de Dios venía un espíritu malo a atormentar a Saúl, ¿no? Y entonces, bueno, pues se preguntan, ¿no? A ver, pues no, que Dios es bueno y que misericordioso y que, y entonces, pues, ¿cómo manda un espíritu malo para atormentar a Saúl, ¿no? Y la otra pregunta que que se realiza, que es muy común, es, bueno, entonces, ¿puede un creyente estar endemoniado? Porque aquí un espíritu parece ser que entraba al cuerpo de Saúl y como que le atormentaba, veía visiones y, o sea, cuestiones esquizofrénicas, ¿no? Alguna cuestión así, alucinaciones. ¿Pudiera ser un texto que lo argumenten estos hermanos que sí puede ser endemoniado un cristiano, ¿no? Sí, de hecho lo usan mucho para argumentarlo, pero pues vamos a contestarlo, ¿no? Bueno, en primer lugar, tendremos que ver el versículo 14, y ahí se explica casi por ende. Dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ¿sí? Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. O sea, está un poco sencillo, ¿no? No es tan difícil de comprenderlo. ¿Qué hizo Saúl? Se apartó.
Y entonces, ¿qué aprovechó el espíritu malo? Pues estaba presto, ¿no? Para y además, o sea, legalmente Saúl ya se había vuelto territorio de los demonios porque había desobedecido a Dios. Entonces había salido el pacto, ¿sí? Que lo protegía, ¿no? O sea, el pacto de Israel, pues, que protegía a Israel de todo mal, ¿sí? Entonces, al Saúl apartarse, pues el espíritu malo o el espíritu inmundo, pues tenía un derecho ¿no? Entonces, el hecho de que de parte de Dios, pues era simplemente en el sentido de que Dios permitía que ese espíritu le atormentase para mostrar la desobediencia de Saúl, ¿no? O sea, darle a entender o hacerle ver que el apartarse de Dios pues iba a tener una consecuencia bastante seria, ¿no? Entonces lo podemos ver ahí en el 15:23 de ahí el 1 Samuel. Miren, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también, ¿qué dice? Te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl sencillamente pues no cumplió el acuerdo, pues lo que se le había ordenado por medio de Samuel, y entonces pues obviamente pues ahí los espíritus malos pues entonces ya tienen un terreno en el que pueden ocuparlo. Por eso aquel pasaje de cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda buscando lugares, ¿no? Anda buscando reposo en lugares secos y no lo halla, ¿sí? Y entonces vuelve, ¿no? Y dice, ¿cómo encuentra la casa? Adornada, vacía, encuentra una casa vacía. Algunos piensan o malinterpretan, porque sí es una interpretación errónea, de que ahí también está probando de que los demonios pueden entrar al creyente, y tampoco se refiere a eso, porque ahí la casa está vacía, en el creyente pues no puede estar vacío, ¿no? Al contrario, siempre está ocupado, ¿no? El lenguaje dice Jesús, vendremos y haremos morada en él. O Pablo dice, antes bien ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? O sea, el cristiano nunca está vacío, ¿no? No es una casa vacía, mientras en ese relato sí es una casa vacía. Y en este caso, pues Saúl ya era una casa vacía, ¿sí? O sea, el espíritu inmundo podía entrar, podía salir, ¿sí? Podía entrar, porque pues Saúl ya el espíritu de Dios ya no estaba sobre él. Entonces, los hermanos calvinistas dicen, no, es que estaba predestinado. Bueno, pues así lo arreglan, ¿no? Bien fácil. Entonces, pero verlo de esa manera tiene una implicación muy seria, porque entraríamos en muchas contradicciones con lo que Dios si estaba predestinado, ¿para qué Dios le promete algo que no va a cumplir? ¿No? Entonces, sería un Dios así medio, me prometes algo que no vas a cumplir, ¿no? Pero claramente le dijo que si él se mantenía en el pacto de Jehová, bueno, él lo iba o sea, y ahí están los pasajes que leímos, ¿no? Por cuando tú me desechaste, bueno, pues yo también te desecho, así de fácil, ¿no? Bueno, vamos ahora sí al 28, ¿no? Al 28. Sí, 28. Bueno, ahí vamos a ver a Saúl y la divina Endor. ¿A qué nos referimos, no? ¿Cuál es la controversia de ahí? Si se presentó realmente Samuel, o qué era lo que vio, en este caso la divina, la primera que ve un espectro, un fantasma. Entonces, el asunto es que Saúl va a algunos kilómetros buscando este servicio, un servicio de hechicería. Pasa por el medio de los filisteos, de hecho, piense, pasa por el medio de los filisteos para ir a buscar a esta mujer. Bueno, entonces encuentra a esta mujer
que él había mandado a buscar, por supuesto. Y en el 7 la localizan, dice, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, etc. Le pide que me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, y aquí tú sabes que Saúl ha hecho lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. La hispano dice, me parece, he visto un espíritu que sube de la tierra, ¿no? Me parece que ahí dice un espíritu que sale de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declarares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Y Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Bueno, entonces, ¿qué es lo que causa controversia a los hermanos? Diciendo, ¿cómo es que volvió de la muerte si no se puede volver de la muerte, ¿no? Y citan Lucas 16, del 19 al 31, cuando, y mal interpretado también, porque citan cuando Abraham le dice, no pueden pasar de aquí para allá, ¿no? De allá para acá, ni de aquí para allá, ni acullá. Entonces, dicen, bueno, pues nadie puede volver de la muerte, y pues entonces no era Samuel. Entonces, ¿qué era? Pues un demonio, ¿no? Dicen algunos. Entonces, esto es muy popular, esta interpretación creo que es la más popular, de hecho, entre los cristianos. Es la más fuerte que hay, pero está mal interpretado, fíjense, ¿verdad? Tenemos un problema de interpretación ahí. Vamos a ver 7 puntos que comprueban que sí era Samuel el espectro que vio. Efectivamente era el profeta Samuel, ¿no? Vamos a verlo en 7 argumentos, ¿sí? Es como la transfiguración. Así, yo también lo veo así, ¿no? En la transfiguración, pues, ni modo que Jesús estuviera viendo demonios, ¿no? Si era Moisés y Elías, ¿no? Porque en esa economía, ahorita vamos a ver, ellos podían volver en momentos a la tierra y después regresar a su morada. Bueno, el primer argumento es que, nos dicen, era un demonio porque los muertos no pueden regresar a la tierra, ¿no? Ese es el argumento que nos dicen, y entonces señalan que lo que vio la hechicera de Endor, pues era un demonio y no Samuel, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué. Bien, bueno, en realidad no debe haber tanta controversia con este pasaje, ya que se explica solo al leerlo en el contexto del Antiguo Testamento. O sea, el pasaje se va a interpretar solito, así como cuchillito en mantequilla. Aunque algunas posiciones son respetables, nos iremos por la segunda opción, y vamos a presentar los argumentos. Bueno, nos vamos por la posición de que sí era Samuel, y aquí vamos a ver los argumentos. Bien, la Biblia o en el texto nunca encontramos la aclaración, ese es el primer argumento, de que haya sido un espíritu malo o un demonio. Nunca, si usted ve todo el 28, el 29 y se sigue hasta Apocalipsis, nunca va a haber una aclaración de que lo que vio la hechicera fue un espíritu inmundo o un demonio. Nunca se aclara. Sencillamente se le dice Samuel, así de fácil, ¿no? Entonces, nunca se aclara que era un demonio, como sí sucede en otros pasajes cuando actúa un demonio. Lo acabamos de ver con el mismo Saúl.
ahí en el pasaje que vimos anteriormente, dice que era un espíritu malo que atormentaba a Saúl. Ajá. En el caso de Acab, que fue engañado para subir a Ramot de Galat, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Y dice que un espíritu malo salió y le dijo a Dios, no, yo seré, bueno, no dice que un espíritu malo, sino un espíritu que le dijo a Dios, yo seré espíritu de mentira para acá, para sus profetas. Entonces se señala claramente que no era un espíritu humano, sino era un espíritu de otra naturaleza, sencillamente, que actuó como espíritu de mentira en la boca de los profetas preferidos de acá. Entonces se señala, cuando es el caso de un espíritu malo, se dice es un espíritu malo, sencillamente, ¿no? Pero en el relato que acabamos de ver, nunca se señala de que es un demonio, un espíritu malo. Sencillamente se le dice Samuel, así de fácil, ¿no? Ese sería el primer argumento. El segundo es que el 28:13 dice, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben. Los demonios no están en el inframundo, los demonios están en los aires. ¿Sí? Quienes están en el inframundo, en la economía antigua, pues es el espíritu de los muertos. ¿Sí? Entonces ella veía como un espíritu subía, ¿no? Pero los demonios no suben del suelo, ¿no? Los demonios están en el aire. De acuerdo a Efesios 6:12, ¿no? Y Efesios 2:2. El diablo actúa en los aires, ¿sí? Ya lo mitológico de que está en el infierno así con un trinche, pues es parte de la mitología, pero realmente la Biblia nos enseña de que los demonios están en el aire. Entonces el hecho de que veía que un espíritu salía de debajo de la tierra es una referencia de que subía del Seol, no del infierno, sino del Seol. Recuerden que el Seol estaba dividido en el Hades y en el seno de Abraham. Entonces, ¿de dónde subía Samuel? Pues del seno de Abraham. No para quedarse, para espantar y jalarle las patas a la gente. No, subía con una especie de permiso temporal para profetizarle su ruina a Saúl y regresar a la morada de los muertos, a su descanso en el seno de Abraham. El cielo todavía no estaba abierto, porque el sacrificio de Cristo todavía no estaba completado. Cuando el sacrificio de Cristo se completa y dice consumado es, y le dice al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, entonces sí, ya pueden entrar, porque ya el pecado ya ha sido expiado. Y así el precio ha sido pagado y podemos entrar libremente a la presencia de Dios, ¿no? Pero en la economía antigua estaban en espera de que la promesa de redención se cumpliese. Entonces por eso estaban en un lugar de reposo, en una especie de paraíso, pero todavía no era el cielo, no era un lugar definitivo. Entonces al no ser un lugar definitivo, pues los teólogos calculan de que podían en algunas circunstancias visitar por algunos momentos la tierra, esos espíritus. Ahora, ¿cómo podemos señalar o vamos a decir apoyar esta idea con la misma Biblia? Bueno, pues con Lucas 16, 19 al 31 precisamente, en el cual y este es el tercer argumento, vendría siendo el tercer argumento. 16, ahorita vamos a ver cuál. Toda la historia de Rico y Lázaro. Hay un versículo en el cual, pues ahí está un poquito más claro. O sea, toda la historia nos muestra un contexto, pero miren, miren en el 27, en el 16-27, ¿qué le dice el rico a Abraham? ¿Qué le pide? Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. ¿Ven que sí podían? Ahora, él no le da permiso, ¿no? O sea, como si Abraham era una especie como de
Aquí se muestra en la historia que era una especie de portero, ¿no? Alguna cosa así, de que le decía, bueno, pues dale chance, ¿no? Sí, como era el que le daba los permisos de entrar y salir, alguna cuestión así. Ahora, ellos en su cultura tenían en cuenta de que ellos podían regresar por momentos y regresar subir al mundo de los vivos y cumplir algún tipo de misión y regresar a la morada de los muertos en esa economía del Antiguo Testamento. Por eso el lenguaje que le dice, te ruego que le envíes a la casa de mi padre. O sea, si ellos no hubieran tenido en cuenta que se podía en momentos regresar al mundo de los vivos, pues no le hubiera dicho esto, ¿no? Ahora, Abraham no le niega que no pueda regresar, simplemente le dice que no va a regresar a anunciarles pues el mensaje de salvación, vamos a decirle así, sino que tienen ya a Moisés y a los profetas y que a ellos los escuchen. Pero no está negando el hecho de que Lázaro podía en algún momento ir y anunciar, ¿sí? O sea, esa es la petición del rico, o sea, muy mañosamente, muy sigilosamente le pide alguna cuestión que ellos sabían en su cultura que podía ser posible. Si no lo niega el 31. No lo niega, 31. nunca le dice, no se puede, no puede regresar. No, sí podía, pero sencillamente le dice, no, pues con Moisés y los profetas es suficiente. Sí, porque dice que aunque alguno se levantare, de todos modos ni le creerán. Dice, de todos modos no le van a creer, ¿no? Ellos tienen que creerle a Moisés, a los escritos. Ellos tienen que creer por fe, no porque les predique un espíritu de alguna persona, ¿no? Cuando Jesús caminó sobre el mar, Que decían, venía un fantasma. Ajá. También en Job capítulo 4, ¿no? Decían, y se pasó delante de mí un fantasma y se me erizó la piel. ¿Usted ha sentido cuando pasa así como un espíritu malo? Sí, ¿no? O sea, una presencia así diabólica. Y bueno, en el relato del capítulo 4 de Job se dice, ¿no? Que se pasó delante de mí un fantasma, ¿sí? O sea, en esa economía en donde todavía la gracia no estaba consumada al 100%, se veía esa posibilidad, ¿no? De un regreso por momentos, ¿no? Y después regresaban al mundo de los muertos, ¿no? Entonces, bueno, otro argumento. El Seol es un lugar temporal, ya lo explicamos, no es un lugar definitivo, ¿sí? El mismo Hades va a ser echado al lago de fuego en algún momento dado, ¿no? Aunque se ve efectivamente que del Hades no pueden regresar, ahí no hay un relato que lo respalde, pero sí del paraíso, pues del seno de Abraham, ¿sí? Ahora, ese está debajo de la tierra, no está en el cielo. O sea, el único que fue llevado al cielo parece que fue Enoc, ¿no? Y Elías, se fueron arrebatados al tercer cielo, pero los demás descendían. Del mismo David dice, descenderé a mi pueblo, ¿no? O Jacob, descenderé con mis ancestros. Ellos sabían que debajo de la tierra en ese momento pues estaba el lugar de los espíritus de los muertos, ¿no? Entonces el Seol es un lugar simplemente pues, temporal para ese momento. El seno de Abraham para entonces ya está vacío, para hoy en día ya está vacío, ya no, ese lugar ya no hay nadie, ¿no? O sea, sencillamente ya quedó inhabilitado. Otra. En un dado caso que aceptáramos la hipótesis de que es un demonio en lo que vio, tendríamos que ver o aceptar la posibilidad de que los demonios dijeran la verdad o hablaran con verdades. Porque miren, en el relato, otra vez regresamos allá al 28, del segundo de Samuel. De primero, ¿no? Primero de Samuel, perdón. Sí, primero. Primero de Samuel. En el 16, en el 28:16, 28:16, vean el lenguaje, ¿no? Dice, ¿qué dice al inicio? No, el del 15, fíjense, el 15, al inicio del 15 nada más, ¿qué dice? Y Samuel dijo a Saúl. No dice así. Y Samuel dijo a Saúl.
O sea, no dice, y el espíritu malo dijo a Saúl. No, menciona a ese fantasma que estaba allí como Samuel. Lo decías a él, ¿no? En el domingo. Están en sus 5 sentidos, ellos están en el uso de su facultad de percibir cosas, de conocer, de sentir, ¿sí? Y entonces el lenguaje aquí en este relato es, y Samuel dijo a Saúl. Ahora, después dice en el 16, otra vez, ¿cómo dice? Y Samuel dijo, ¿no? Entonces, ¿por qué no aclara de que pues es un espíritu maligno o alguna cosa? ¿Por qué le llamaría a un demonio Samuel? La Biblia. Se me hace un poco absurdo, ¿no? Que a un demonio lo identifique como Samuel, sería un engaño también. Pues no. Y la primera sorprendida fue la divina de La divina de Endor. Ajá. Asombrada. Sí, efectivamente. Se sorprendió porque era Saúl el que le pide, ¿no? Pero no se le hace raro que suba el espíritu. O sea, pues para eso fue Saúl. O sea, ¿cómo iba a ir Saúl si sabía que que eso era imposible? Entonces, ¿para qué va a pedir algo? Y pasa por la tierra de los filisteos, de hecho atraviesa la tierra de los filisteos. Dice un comentarista, el comentario de la Biblia Holman, que posiblemente Saúl iba con una especie de capuchón, así como las de las sudaderas, para no ser reconocido como los filisteos. De hecho se vistió como un filisteo, ¿no? Para pasar en medio. Y dice el comentarista de Holman que cuando aparece Samuel, se quita la capucha y dice, ¿qué? O sea, como tratando de ver, ¿no? a Samuel. Del relato no dice si lo vio o no, pero el caso es que se habló con él, ¿no? Y si ustedes ven en la historia el 28-17, el 15-28, el 15 del 3 al 9, Samuel le dice conforme a lo que había sucedido. O sea, le dice, desobedeciste a Dios, por cuánto Dios te ha desechado. Entonces se me hace difícil que un demonio le diga de esa manera, ¿no? ¿Por cuánto has desechado la palabra de Jehová? Pues no, un demonio pues, lo hubiera engañado, ¿no? Lo hubiera hecho como en el caso del profeta Acab, de los profetas de Acab. Sube y Dios te dará, Jehová te dará Ramot de Galad. ¿Y cuál? Pues subió a la batalla a morirse, ¿no? Entonces un demonio pues lo hubiera engañado. Pero aquí pues, Samuel se muestra un poco molesto. Es natural, él estaba descansando, estaba ya en la morada que en ese momento se les asignó, pues, y le dice, bueno, pues ¿por qué estaba aquí en él? ¿No? O sea, pero bueno, el caso es que le vuelve a profetizar, ¿no? Entonces se utiliza la frase Samuel dijo a Saúl, ¿no? Pues lo podemos ver en el 28:15, 28:16, ¿no? Samuel dijo a Saúl. Entonces no dice el espíritu inmundo le dijo a Saúl, ¿no? O el demonio le dijo no, Samuel le dijo a Saúl. Entonces no le podía ver el escritor bíblico a un espíritu inmundo haberle llamado Samuel o haberle puesto el nombre de Samuel. Pues no es así. Bueno, pues estos son los pasajes, traía otro, pero el tiempo nos ganó. El último que traía era el de Mateo 12, 22 al 37. ¿Se acuerdan de ese relato? La blasfemia contra. Y se dan cuenta que muchas veces es una pregunta que nos hacen recurrentemente. Oye, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces ahí parece ser que Jesús estaba dialogando con unos exorcistas ambulantes que hacían muchas cosas, muchos rituales para poder sacar a un demonio, pero les costaba mucho trabajo. Hay una película, hay dos películas de hecho que muestran más o menos un exorcismo judío. Pues no sé si la quieran ver, no sé si está en Netflix, una se llama Posesión Satánica, está buena. Bueno, así le pusieron aquí en español, no sé si se llama así, pero aquí la cosa es que se encuentra como posesión satánica. Y es un ritual, ahí lo ven desde el punto de vista del judaísmo, y es un ritual judío el que hacen ahí. Y ellos utilizan una caja semejante a la que luego usamos para
como aquella que está allá, para nuestras operaciones, todo eso. Es una cajita así en donde ellos encierran mediante fórmulas cabalísticas, según en su entender, a los dibuk o el espíritu desencarnado, así vendría siendo una traducción del dibuk, ¿no? Entonces, mediante muchos artilugios y numerologías y quién sabe cuántas cosas, logran sacar en su percepción un demonio. Entonces Jesús se encuentra con unas personas de estas, pero habían visto cómo la autoridad de Jesús rápido le había dicho: a ver, sal de él, o sea, con una autoridad que ellos no podían tener, ¿no? Entonces por eso le confrontan y le dicen: no, pues por Belcebú echa a los demonios. Y entonces ahí el Señor por eso dice: no, estos están digamos blasfemando contra la obra del Espíritu de Dios, porque no era un poder del cual ellos consideraban o sugerían que venía aquel poder tan extraordinario que ellos no podían lograr mediante sus fórmulas cabalísticas, mágicas y numerológicas, sino era el poder del Espíritu Santo el que estaba sobre Jesús, ¿no? Entonces, por eso Jesús les dice: bueno, eso que ustedes dicen, desacreditar la obra del Espíritu Santo, se convierte en una blasfemia contra él. Bueno, más o menos sin querer queriendo ya no lo echamos, ¿no? Pero bueno, son los pasajes que, entre otros, pero algunos que a veces causan más ruido, ¿no? O polémicas entre los creyentes. No sé si tengan algún pasaje ustedes que... Hay más, pero son un poco complicados porque son de algunos que señalan una fecha y era realmente otra, pero también tienen una explicación. Pero esos son más más enredosos, más complicados como de entrar a esos temas. Pero estos pasajes suelen son muy populares, ¿no? entre el pueblo cristiano, y esa es la explicación que le podríamos dar, o la interpretación. No sé si tengan alguna contribución o una pregunta. Pregunta. Sí. Bueno, ya ves que nos explicabas, ¿no? Del Seol. Ajá. En la mitad donde estaba Abraham y bueno, los otros. El Hades. Ahora, cuando el Señor Jesús le dijo al ¿cómo se llama? Ladrón, que estaría con él en el paraíso. El paraíso que es donde estaba Adán y Eva, o que es, o la mayoría lo que estuve investigando el año pasado sobre ese pasaje, porque me causó también, dije, bueno, ¿cuál paraíso? ¿El de abajo o el de arriba? Porque a los dos se le llama paraíso. Sí. O sea, hay un paraíso que está abajo de la tierra, ¿no? Entonces, algunos interpretan que Jesús le habla de ese paraíso del cual le conocía, ¿no? Pero le decía como en una forma de que lo iba a acompañar. O sea, porque él iba a vaciar ese paraíso, ¿no? Iba por los suyos, a presentarlos ante el Padre. Por eso, después de que el Señor muere, muchas de las tumbas, ¿no? Se partieron. Sí, muchos resucitaron, ¿no? Y otros, pues los llevaron al cielo, ¿no? Entonces, a lo mejor, algunos dicen, hizo un viaje hasta de 2. Porque unos pastores dicen que el cielo todavía no se estrena ni el infierno. Que porque los que ahorita han fallecido así, aceptando a Cristo, están en el paraíso. Y nosotros en la antesala del infierno. O sea, no dicen que están en el infierno ni en el cielo. No, pero y es raro, porque... Sí, porque, bueno, de hecho, porque mi hermano es pastor y mi hermano eso fue lo que les dijo. Y ahí andábamos los dos, no, es que no es cierto. No sabía que había esa interpretación. No conocía. Sí, pues la teología cristiana acepta el cielo como una total realidad. ¿A dónde fue llevado Juan? Pues, y ahí vio muchas almas y multitudes y que un río y quién sabe cuántas cosas. ¿Quién sabe de dónde salió? O sea, hasta le dice, ¿no? O sea, para que no quepa duda, le dice, ¿y quiénes son estos?
Pues son los que han salido de la gran tribulación, los que han lavado, en el capítulo 7, ¿no? Los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, ¿sí? Y él, cuando no los ve en una antesala, no, los ve en el cielo, ¿no? Ajá. El que sí, en el caso del Hades, sí se entiende que es una antesala del lago de fuego, porque el Hades fue ahí en 20 de Apocalipsis, fue echado al lago de fuego, ¿no? Entonces, ese sí es una antesala, ahí sí sigue ocupado. Bueno, no solamente ocupado, sigue llegando gente, sigue llegando, y más ahorita con esto de la pandemia, sigue llegando. Sí, ya es un lugar de tormento. Claro, ahí porque el rico, ¿no? Dice que lo atormentaba esa llama. No, O sea, con respecto al comentario de la hermana Ada, dice, y dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos en los cielos, tenemos en los cielos una morada, una morada no hecha de manos. no hecha de manos. Entonces, en los cielos. Claro, está Filipenses, ¿no? Corintios, segunda de Corintios. Pero hay otro en Filipenses, Filipenses 1:23, ¿no? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, pero Cristo no está en ninguna antesala, está en el tercer cielo, ¿no? A la diestra del Padre, y el Padre está en la plenitud de ese lugar. Filipenses 3:20. Y 1:23, ¿no? Lo cual es muchísimo mejor. Pero que ver en la carne es más de eso ya. ¿Y cuál? 3:20, ¿no? 3:20. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, y hay otra hipótesis también que hoy está entrando mucho a la iglesia. Esa pregunta nos la hicieron en Morelos, de que si, de lo del sueño del alma, ¿no? Nos preguntaban, bueno, ellos están en el cielo, ¿cómo están conscientes? Pues sí, o sea, ¿cómo veía Juan la multitud? ¿Inconsciente, así dormida? Cantando con palmas en las manos, ¿no? Y daban gloria al Cordero y todo lo que sabemos, ¿no? Entonces no estaban así dormidos, inconscientes, ¿no? Pues estaban glorificando al Señor, ¿no? Y Pablo sabía estos principios, ¿no? Por eso dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrechos, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cómo iba a ser muchísimo mejor si iba a estar así en un estado inconsciente? Pues muchísimo mejor no se entiende esa palabra, ¿no? No, muchísimo mejor porque está en la presencia de su Dios, ¿no? O sea, aunque ese es otro estudio, ¿no? Pero ya. Bueno, gracias, hermano.